¿Qué es lo que más necesita de nosotros un niño autista? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para impactar de forma positiva y permanente la vida de nuestro niño autista? Soy Maricela Rodríguez y es un placer para mí compartir con ustedes cada semana con el fin de ayudarles a tratar con los niños autistas. Así que quédate hasta el final de este video. Lo primero y la gran cosa que necesita un niño autista de nosotros es precisamente a nosotros mismos. O sea, él necesita nuestra presencia. Nuestro niño autista necesita nuestra presencia. Pero no una presencia pasiva, sino una presencia donde haya una interacción saludable. O sea, no es esa presencia pasiva donde cada uno está con su celular y es como si no estuviéramos. No, es una interacción saludable donde compartamos juntos, donde juguemos juntos, donde conversemos juntos. Esto va a ser un impacto absolutamente positivo en la vida del niño autista para estimular su lenguaje, para su vida psicológica en general, para que él sea más seguro. Otra cosa que necesitan nuestros niños autistas es una casa de amor y respeto. O sea, ellos necesitan un ambiente tranquilo. No necesariamente a lo mejor el ambiente es hostil con el mismo, pero si entre otros miembros de la familia el clima es tenso, pues no va a ayudar para nada a la vida de nuestro niño autista. Entonces, ojo con esto, muy importante, un clima de amor y respeto y paz en nuestros hogares para poder ayudar a estos niños. Otra cosa que necesitan nuestros niños autistas es que aceptemos su condición. Sé que en primera instancia es muy difícil a veces para los padres el proceso de aceptación de un diagnóstico y caen en negación. Pero, ojo, es muy importante aceptar la condición, claro está, si el diagnóstico está bien dado, pues solamente si aceptamos, pues vamos a poder ayudar a nuestro niño en esta carrera. Otra cosa muy importante que necesita un niño autista es que conozcamos sobre el tema del autismo, pero también que conozcamos específicamente cómo es nuestro niño autista, o sea, qué le gusta, qué no le gusta, qué le irrita, porque solamente así lo vamos a poder ayudar más. Por ejemplo, tengo otro video en el canal donde explico por qué lloran los niños autistas, por qué aletean, sobre la hipersensibilidad auditiva, cuando le molestan los ruidos u otras cosas en la parte sensorial. Entonces, si nosotros conocemos bien a nuestro niño, esto nos va a ayudar muchísimo para poder tomar acciones en cada momento. Así que le invito a que vean estos otros videos. También tengo otros videos en el canal de cómo trabajar con un niño autista, de cómo ayudar a estimular el lenguaje. Así que te invito a que puedas ver estos videos, también a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, agradecerle a todos los que nos están dejando sus comentarios de la gran utilidad que le está haciendo el canal y también a todos los que se han suscrito. Si usted se suscribe y le da like a este video, pues va a hacer que YouTube les recomiende este video a muchas más personas que también lo puedan necesitar. Así que si le ha sido de ayuda, denle un like, déjenos un comentario y sin más, chao, nos vemos en el próximo video.